En este episodio de Cuestionando Creencias me acompaña la psicóloga Claudia Cuyún, autora del libro Somos o no somos, donde aborda temas profundos sobre las familias ensambladas y cómo sanar nuestros vínculos familiares. Hoy exploraremos una creencia común que muchas personas enfrentan: no me divorcio por mis hijos. Conversaremos sobre cómo esta creencia puede afectar tanto a los padres como a los hijos y el cómo transformarla para encontrar caminos de amor y bienestar en la familia. Empezamos. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Bienvenidos a Cuestionando Creencias. Estoy contenta de poder compartir hoy este espacio con la licenciada Claudia Cuyún. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar, colaboradora en medios en diferentes países, en medios informativos, es magíster en counseling y salud mental, es psicoterapeuta, conferencista y autora del libro Somos o no somos. Y con Claudia vamos a conversar hoy y a cuestionar la creencia no me divorcio por mis hijos. Tú estás en una relación en la que no le encuentras ni ventana, ni puerta, ni salida, ni entrada a cómo puedes tú tener la paz que tu ser necesita, el respeto que tu pareja también requiere, el respeto y el amor que sus hijos requieren del vínculo de ustedes, si este se va a disolver, cómo rehacer su vida, si le dan espacio nuevamente al amor, cuál es el momento perfecto, en fin, todo lo que esté en torno a quedarse o no con la excusa de por los hijos. Entonces, no me divorcio por mis hijos, empieza en este momento. Bienvenidos. Gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación. Qué alegre verte por acá. Gracias, Carolina, por invitarme y por estar en este nuevo espacio de Cuestionando Creencias. Esa palabra de cuestionar es muy interesante. A veces nos pone nerviosos. Pero ves que tu título, el título de tu libro que tenemos acá, está entre signos de interrogación. Sí. Eso es una pregunta. Ahí estás cuestionando. Sí. Ahí hay dudas, ahí hay necesidad de respuestas. ¿Somos o no somos? Así es. Y es que nace de que la familia ensamblada a veces no se considera una familia. Se considera una familia de segunda categoría. Y cuando las personas que contraen matrimonio o se unen a vivir en pareja, ellos mismos le quitan la validación y el peso a su decisión. Entonces hay que cuestionarse, bueno, ¿somos una familia, una nueva pareja, o no somos? ¿Tengo yo las aptitudes y tengo yo la gallardía de llevar adelante esto? Porque estamos en un sistema social, religioso en el que vivimos que está a favor siempre de la familia integrada y hay temas para ello, hay cabida y espacios de celebración para ellos, pero para los ensamblados no existe nada. Y entonces era una posición, un espacio que había que investigar y que cuestionar a las personas, porque es algo que sucede. Entonces, quiera que no, va a seguir pasando en el mundo. Hay que preguntarse, ¿somos o no somos? Y si somos, adelante. Pero si estamos y no somos, mejor salte de allí. Ok. Vamos a empezar entonces con una serie de preguntas, Claudia, que tú te sabes todas las respuestas. Ay, ojalá, aquí entre las dos. Sí. Tú eres la creadora del Somos o no somos y tienes la experiencia de tu vida personal y tienes la experiencia de clínica y tus pacientes y las que te dieron el permiso de estar sus historias dentro de tu libro, que nos cuentes por qué es tan común que las personas permanezcan en relaciones disfuncionales o infelices por sus hijos. Claro, me gustaría empezar, Carolina, hablando de disfuncional. Disfuncional es lo que no funciona, pero eso puede ser dentro de una familia integrada de primer orden, es decir, los que se casan por primera vez. Pueden estar peleando, tratándose mal, dando mal ejemplo a los hijos, no teniendo control de impulsos. Y eso es disfuncional, aunque estemos integrados la primera vez. También puede haber disfuncionalidad en una ensamblada, en una familia monoparental, de un solo padre, o en diversas familias. La disfuncionalidad se refiere a la forma de interactuar, ¿verdad? Aquellas interacciones que hacemos
cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, si hay respeto o no. ¿Por qué las personas se preguntan si por mis hijos me quedo o no? Porque aquí existen varios factores. Uno de ellos es la culpa. Las personas que han atravesado por el divorcio, lo voy a hablar en tercera persona, siempre se van a cuestionar. ¿Qué pude haber hecho mejor? Y cuando ven llorar a sus hijos, ay, por mi culpa ellos también están sufriendo. Si yo no hubiera, y es parte del proceso del duelo, pasas por culpa y te cuestionas el resto de la vida, en las diferentes etapas de tus hijos, sobre todo cuando van creciendo. Y de todas formas tienes que ver a esa persona que es el padre o madre de tus hijos. La culpa es uno, luego porque tenemos un sueño, una empresa, nosotros SA, dice el libro. Y esta empresa, digamos, fracasa, se viene al suelo. Y de ella tenemos que aprender mucho de esta experiencia. Si bien se dice, bueno, no es un fracaso, es un aprendizaje, la verdad, cuando uno lo vive es que es un dolor de fracaso y de pérdida de vínculos, pérdida de un sueño, etcétera. Entonces, entre la culpa y la pérdida, es mucho que cuestionarse. Y por otro lado, te preguntas, ¿cómo esto va a afectar a mis hijos? Y si no van a creer en el matrimonio, y si los van a tratar mal, y si y todos los y si que nos ponemos por los hijos. Y porque, Carolina, yo creo que nadie se casa para divorciarse en primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas nupcias. Todos queremos la compañía, el respaldo, el poder dialogar con alguien, el tener un compañero de vida, el ser amigo de alguien, con quien podamos cumplir las tres partes del amor, la filia, el ágape y el eros, que esa es la pareja. Entonces, por eso, y como diría la canción, y por eso, y muchas cosas más. Fíjate que me llama la atención de lo que acabas de explicar, que se preguntan cómo eso afectará a mis hijos cuando ya están montados en la decisión de o la cruda realidad de esto es un hecho. Pero antes de llegar a ese punto de partida, no se cuestionan esta relación ingrata que estoy teniendo con mi pareja, este desamor, esta falta de respeto, esta ausencia, ¿no afecta a mis hijos también? ¿No se lo plantean? Sería lo ideal que en nuestra madurez ya de adultos, aún si estamos en la década de los 30 años, por ejemplo, nos preguntáramos ese tipo de cuestionamientos. Sin embargo, cuando uno está en riñas y está en el hogar, pareciera que prevalece el ego, mi razón, lo que creo, y pensamos que esa situación va a ser permanente, es decir, que el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Tal vez creemos así, uno de los dos va escalando, va guardando hasta que dice hasta acá y se rompe, y es allí donde ves todo roto que empiezas a preguntarte, ¿y si yo hiciera esto? Y haces propuestas y luchas como las patadas de ahogado, pero ya es muy tarde. Y entonces allí lo que queda es recoger todos tus pedacitos y empezar de nuevo, y empezar de una manera, ojalá ese dolor nos traiga a ser más maduros, más conscientes, más intencionales con nuestros hijos. Y fíjate, Carolina, que es interesante porque hay estudios que refieren que cuando ha habido una separación y divorcio, los padres se convierten en mejores padres. Porque antes, nublados y obnubilados por lo que traían los pleitos, no nos centrábamos en la tarea de la parentalidad, sino que en tener la razón, en vencer, en que sea mi manera, en que el ego, ¿verdad? Pero después de ello, como el ego se ve duro, se ve machacado, te cuestionas, claro. Justamente te cuestionas, y de aquí en adelante que te das cuenta que no eras indispensable, que las cosas pueden cambiar para tu vida y que nada es estable y que tienes que volver a empezar, y si no quieres ese dolor tan profundo, algo en ti tenga que cambiar, porque no se trata de que una persona tiene la culpa y la otra, o la otra. A mí me encanta, y creo que lo dije en un programa anterior, que en el caso mío, ahora sí voy a hablar, ay, qué culpa la que te da, ¿verdad? Sobre todo cuando has sido creada en la religión, en preceptos cristianos. Hay muchísima culpa, eso nos afecta. Y bueno, quizás te decían 50-50 y yo me la creía, pero no es así, no es 50-50 y eso no es lo importante, es lo que es. Pero cuando te das cuenta que
porque hasta libros hay que dicen que no es así, que hay una parte que puso más, otra parte que reaccionó ante ese que puso más y que entonces se volvió al conflicto como que respiras. Y vuelvo a decir, no importa quién puso más ingredientes para que la casa se viniera abajo, pero sí importa que tú sepas cuál es tu parte, que la trabajes y que te perdones, sea que hayas puesto mucho o poco para que esto sucediera. Porque la culpa sí hay que tenerla como en el gabinete, porque es algo como que te aparece el resto del tiempo, haciéndote preguntas, ¿verdad? Creo que es parte de la negación de que un proyecto tan importante como un matrimonio se haya venido abajo, y sobre todo porque estamos en un sistema familiar, espiritual, social, y que en todos los espacios hay cabida para la familia de primer orden, pero no para los divorciados, pero no para los ensamblados, pero no para los que son diferentes y salen del promedio, de la norma o de lo que se nos ha enseñado, Carolina. Okay. Y transitar este camino así es difícil en una sociedad como la nuestra. Pues si no sabemos cómo, creo yo que vale la pena empezar a aprender el dolor, qué otro significado tiene además de sufrir, además de quejarte. Yo creo que el dolor es un gran trampolín, es una magnífica oportunidad para crecer, para trascender, para evolucionar y usarlo, porque está a nuestro servicio, Claudia. Y aquí quisiera agregar otra pregunta para ti, es ¿qué pensamientos y emociones has visto tú en clínica que suelen sentir ambas partes? No sé si has trabajado con ambas partes o con solo con una de las dos partes en ese llamado a quedarse. ¿Cuál es el común denominador en ellos? Además de la culpa. Sí, los hijos, ¿qué va a ser de ellos? Yo quiero gozarme mi paternidad, por ejemplo, cuando atiendo señores, esposos, yo quiero quedarme con mis hijos y pienso que me voy a perder parte de la crianza y quiero ser un padre presente. Esa es una de ellas. Luego yo no quiero que mis hijos estén solos, ella va a tener que ir a trabajar y con quién se van a quedar, y si ella vuelve a tener una pareja, van a meter un hombre en mi casa, yo no quiero que mis hijos estén expuestos a esa experiencia. Otra es... O a esa mujer. O a esa mujer. A una madrastra. Sí, estaba pensando cuando llegan señores, las mujeres es diferente. Las mujeres quedan en desventaja económica la mayor parte de las veces porque pues el padre aquí todavía es el proveedor mayor. Hay casos donde los roles son invertidos o son democráticos y eso qué bueno que ya se esté dando. Pero ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Vamos a perder el estatus y yo no quiero que otra mujer esté relacionada con mis hijos y voy a hacer las tareas sola, se me van a multiplicar las tareas, no me va a alcanzar para vivir, no quiero trabajar, no soy profesional, ¿de qué voy a trabajar? Esos son los cuestionamientos de las personas. Además de que el momento más difícil para divorciarse es cuando uno de los dos todavía ama al otro, o quiere, a pesar de los problemas, cree que lo quiere y que solo fue todo esto era porque lo quería, pero que no quería salir de esa relación. Esa es la persona que lleva la desventaja. El que no quiere salir. Claro, y el que quiere salir se ve liberado. Pero más adelante vamos a hablar ya de estos que comprendieron que esa era la decisión a tomar y que sí valía la pena y cómo se estaban cerrando un nuevo amor y todo eso por no soltar lo viejo conocido. Sí. En esta otra pregunta, Claudia, ¿cuáles son los miedos y resistencias más comunes al imaginarse la posibilidad de divorciarse, incluso cuando no se sienten felices en la relación? Y cómo el miedo a romper la familia puede nublar el juicio de un padre o una madre. Como te decía, Carolina, vivimos en un sistema, ¿verdad? En donde hay varias partes, varias áreas que las personas se cuestionan. Uno es, si son personas creyentes, dicen, Dios me va a castigar porque no cumplí mi promesa de que hasta la muerte nos separe. Y esto me va a castigar Dios. ¿Y es eso cierto? No, no es cierto. Dios es un Dios de amor, de nuevas oportunidades, de perdón todos los días, y cada día son nuevas sus bondades. Ese es el Dios en el que yo creo. En el que yo creo también. Sí, así es. Ay, me dio escalofrío. Sí. Ok, entonces. Esa es una de las creencias de lo que las personas. Más miedo y resistencia les da. Sí, les da miedo también la parte económica, como te decía, a las mujeres, a los hombres perder a sus hijos. Y cuando la pareja está peleando mucho, les da miedo que que intervengan la parte que se queda con los hijos en mal hacia la otra persona, que los desprestigien y los alejen, perder su paternidad.
Ese es uno de los miedos mayores que he encontrado. Y también es verdad científicamente, porque hay estudios que indican que los papás hombres, por ejemplo, cuando se van del hogar, en depresión son los que más sufren versus las mujeres, porque las mujeres se quedan con sus hijos, los están cuidando, siguen gozando de ese afecto, de esa relación, mientras que el padre tiene menos horas con ellos. Tanto es así que cuando los hijos se despiden de ellos y lloran, estoy hablando de una edad de infancia, es tanto el dolor de los señores que dicen, ay no, ya no voy a ir tan frecuentemente porque es que no aguanto verlos así, que pues, desgarrador. Y entonces empiezan a espaciar sus visitas, creyendo que con eso hacen bien y todo lo contrario. Y aquí quiero aprovechar a hablarle a los papás que salen de casa. Tu hijo te necesita más que nunca, aunque lloren al final. Ellos están pasando por un periodo de adaptación. Después te van a despedir ya adaptados, con un beso, con un abrazo, quizás con nostalgia, pero ya no con los llantos primeros. O sea que no les falles. Sé fuerte y sé amoroso. Está presente en la vida de ellos. Tal vez con ellos es que como comunican menos sus emociones, eso es más de nosotras las mujeres, y entonces, y al descubierto la situación, ese dolor no saben cómo manejarlo, Claudia. No saben cómo manejarlo, no saben cómo consolar. Y para esto hay un ejemplo muy interesante entre hombres y mujeres. Cuando una mujer llora enfrente de un hombre, la mayoría de veces, si tú te fijas, Carolina, lo primero que hacen es, aquí está el Kleenex, o se sacan el pañuelo. Para que dejes de llorar. Exacto, para interrumpir ese momento de emoción, porque no saben lidiar con eso. Sí. ¿Verdad? Y es muy interesante que si esto le sucede a ustedes, señoras, señoritas, quienes nos escuchen, le digan a su pareja, sabes que ahorita no necesito eso, el Kleenex, déjame llorar y solo está presente aquí conmigo. Incluso entre chicas, como mujeres, no cortemos el llanto del otro, tomémosle la mano, escuchémosle amorosamente, en silencio. Podemos poner el Kleenex cerca, no necesariamente dárselo en la mano, pues como quien dice, ya limpiate los mocos, sí, las lágrimas, las babas, todo, y cállate, porque ahí lo que estamos mostrando, Claudia, es que nosotros no sabemos manejar el dolor, y tu dolor me activa mi incapacidad. Exactamente. Entonces mejor el Kleenex. Sí, no lo hacemos por el otro, pero ni siquiera lo pensamos, solo es porque me invade este malestar que siento, claro, al verte llorar. Claro. Dice, a ver, Claudia, desde tu perspectiva, ¿cómo puede un padre o madre comenzar a separar la idea de su felicidad personal de la creencia de que el divorcio dañará a sus hijos? Bueno, esto me suena muy arraigado a la idea de que cuando yo hago feliz a los otros, soy feliz yo también. Ahí estamos hablando, sí, estamos hablando de un tema de codependencia, ¿no? Pero cuando la persona es sana en su mente, en sus emociones, y ha tenido un trabajo, y si no, ojalá, de verdad, con todo cariño, este programa les invite a verlo de esta manera, resulta que la persona es una persona individual, solita, ¿verdad? Y ella es persona, tiene una identidad, pero aparte tiene otros roles, su rol de mamá, su rol de esposa. Son otros roles donde ella contribuye, o él, al bienestar de esas instancias. Pero si, por ejemplo, el rol de esposos está conflictuado y está terminando, ese es un rol importantísimo, pero no es toda su vida. No es todo lo que es ella. Es porque se pierde la identidad muchas veces y estamos a servicio de ese rol únicamente, y nos postergamos y dejamos de ver que tenemos aptitudes, capacidades, otras cosas, cómo llenar espacios, y que este es un rol, si bien importante, que prometía un futuro, una trascendencia, ver hijos, nietos, etcétera, pero no funcionó. Es solo una parte de tu vida, pero tú eres más que eso. Lo importante es que esto, cuando estamos en el problema, no nos damos cuenta. Ni la psicóloga que está aquí se daba cuenta. Eso fue en el camino, en el proceso. Ya cuando tú has alivianado la pena del dolor y empiezas a ver qué vas a hacer. Si es por sobrepasar este evento, o si vas a hacer algo también, porque a veces nos llega y nos toca a la puerta la necesidad. Y tenés que activarte porque hay que llevar comida a la mesa. Hay que pagar cosas. Y entonces eso nos activa. Y allí, en ese activarse, te vas dando cuenta, wow, pero si cuando yo doy una opinión en la universidad me ponen atención y me felicitan, si soy inteligente, por ejemplo, o trabajo y llegan las personas conmigo. Entonces empiezas como a tener esa retribución de tu propia identidad, e incluso a encontrar un nuevo propósito. Okay.
¿Qué descubrimientos has encontrado en tu práctica como psicóloga sobre los efectos del divorcio versus una relación disfuncional en los hijos? O sea, lo que estábamos hablando hace un rato. No se detienen a pensar el daño que les estamos haciendo en este infierno que tenemos como hogar. No nos iremos a llevar mejor nosotros a la hora de separarnos, o nuestros hijos van a tener más paz. O sea, ¿cómo funciona eso, Claudia? Es muy interesante tu pregunta y es muy útil y pertinente porque a veces se quedan las personas por los hijos y te lo dicen, y personas con estudios académicos, personas importantísimas en Guatemala, por ejemplo, y te dicen, pero es que yo prefiero quedarme aquí que divorciarme. Estudios indican que no es el divorcio per se lo que daña a los hijos, sino es la forma en que nos relacionamos en la familia, tanto si es en el hogar de primera integración como si es en otro tipo de hogar. Es lo que los hijos ven y modelan en su psiquis lo que daña a los hijos. Aún así, diciéndoselos, muchas veces no lo aceptan y perpetúan esa relación, que porque queremos celebrar las piñatas de nuestros nietos juntos, pero nos seguimos odiando y nos tratamos mal y hablamos mal el uno del otro, somos desleales. ¿Qué tan común es eso, Claudia? Bastante, porque aquí no solo se pone en juego, Carolina, la familia en sí, sino que intereses, y eso es tan triste, ¿verdad? Porque dices, es que dicen, tengo un seguro internacional, por ejemplo, es que hay propiedades y yo también trabajé para ello, etcétera. Anteponen las cosas materiales muchas veces y los intereses. Lo ven como de una manera, como un IQ, una inteligencia, ¿verdad? Que puede ver más allá, pero el precio es muy alto. El precio es una psicología enferma, una forma de vivir amargados, una falta de ilusión, depresión, ansiedad, amargura en sí. No sé si ustedes los psicólogos pueden hacer eso, ¿no? Porque tienen que ir con medida y con respeto, ¿verdad? Y no son invasivos ni le dicen a la gente qué hacer. Pero como llegados al punto donde aquí me voy a quedar licenciada, no me voy a divorciar, qué pena que mis hijos estén viviendo este infierno donde nos tiramos los platos con mi marido, pero se podría decir, ok, perfecto, no vamos por el divorcio, solo dejemos claro sobre la mesa que se están anteponiendo a los hijos bienes materiales, apariencias sociales, mi comodidad económica, qué sé yo, pues, o sea, toda la lista, y decir, ok, se vale la decisión que tomes, solo hazte consciente de esto. Claro, se hace porque allí incluso hay quien te dice, pero es que ahí me planchan la ropa, ahí tengo la comida, la señora que cocina ya lleva tantos años ahí, o sea, su comodidad, su yo anteponen, sí se les hace ver. Y también se les hace ver, bueno, ¿y qué tal si deciden esto y hablan, pero a cambio de esto, quizás ustedes quisieran ser tan sinceros y poder llevar una vida aparte, pero sin que se meta el uno con el otro, pero están compartiendo casa, están compartiendo, y hay quienes lo aceptan y hay quienes no. Aquí lo difícil de ver como terapeuta, y yo creo que lo difícil de vivir fuera a estas personas, es que aparentemente somos esposos, no somos fieles, etcétera, pero no nos amamos, entonces sabemos qué es lo que va a pasar afuera. Y los hijos lo saben. Totalmente. Lo leen a kilómetros. ¿Y sabes qué pasa con estos hijos? Porque yo los he tenido en clínica. Tienen mucho enojo porque los padres deciden esto. Tienen mucho enojo y te dicen en clínica, yo quisiera mejor que se separaran, mi mamá viviría más tranquila. Tendría más paz. Ajá, mi papá llegaría menos enojado. Habrían menos gritos. Los hijos llegados a una edad como de adolescentes ya empiezan a expresar, ¿verdad? Y con esto también quiero decir, Carolina, tú eres pro familia, yo también. Sin embargo, esto es un fenómeno que ocurre y que hay un 50% de divorcios a nivel mundial. Entonces, qué bueno es que se hable este tipo de temas y que no sea más un mito, que haya ciencia sobre este tema. Y ojo que todo esto que estamos abordando aplica a tu primer matrimonio, tu segundo matrimonio, tu tercer matrimonio, familias ensambladas, o sea, a quedarte tú con tus hijos, pero ya en paz, en una aceptación de si lo que decidieron finalmente y acordaron fue separarse, es aplicable a todo. Todo lo que tú has dicho se aplica en todos los aspectos. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el primer paso para alguien que quiere desafiar esta creencia de que no debe divorciarse de sus hijos? ¿Y cómo podría un padre o madre
empezar a reconstruir su relación consigo mismo y con su propia felicidad sin pensar que está siendo egoísta. Darse cuenta, ¿verdad? Es lo primero, así como cuando tú enciendes cuestionando creencias, está apagado y se enciende, tiene una luz distinta y alumbra. Igual, darse cuenta es cuando se te alumbra la conciencia. Llegó ese momento donde ves que tú tienes vida, que estás pasándola muy mal, que te estás enfermando incluso físicamente, que no duermes, porque hay personas que no duermen, que tienen que tomar ansiolíticos, que ya el precio físico también está siendo afectado y que tienes derecho a vivir bien, a vivir mejor, a vivir en paz. Llegada a una edad, hay personas que sí lo dicen, ay, yo ahora lo que busco es mi paz, licenciada, yo lo que quiero es paz, a mí ya no me importa tener novio, andar con alguien, yo lo que busco es dormir tranquila. Ese sería un gran primer paso. Totalmente. Querer paz, anhelar paz. Sí, imagínate. Y luego, bueno, si ya están en eso, empiecen a hablar con su pareja, ¿verdad? Si no lo pueden hacer de una manera viable, busquen ayuda profesional, un psicoterapeuta, que sea un tercero que los oriente a comunicarse y que no terminen peleando. Hay divorcios viables, hay divorcios que son destructivos, ojalá de una manera viable, y creo que ese es uno de los roles principales de los psicoterapeutas especializados en divorcio. Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos más duros que enfrentan los padres al tomar esta decisión de se acabó? De no podemos estar más juntos. Los desafíos más grandes es la separación de volverse un hogar, de ser un hogar integrado a volverse familia binuclear, 2 núcleos donde los hijos van a pimponear los fines de semana. Esta transición y esta adaptación es prolongada. Y afecta igual a padres y a hijos. Totalmente. Afecta a ambos. Aún con quien se queda con los hijos, quien tiene la tenencia, afecta porque hay un vacío que queda. Vamos a poner un ejemplo. Está la mesa del comedor. Digamos que el señor fue quien se fue. Ese símbolo queda vacío, esa silla, y esa silla significa un símbolo. Es una pérdida. Sí, es una pérdida y te das cuenta cada almuerzo que ya no está, cada fin de semana. Pero para el que se va también ya no hay ruido, ya no hay guitarras, ya no hay pelotas, ya no hay hijos, ya no hay buenas noches, papi, y eso les hace mucha falta. Luego para el hombre se redobla el compromiso económico, tiene que pagar apartamento, casa, etcétera, más una manutención. Eso es un desafío enorme. Después, que si es un divorcio destructivo, no hay forma de comunicarse con el otro y empiezan los vaivenes de no te doy a los niños y no me das el dinero completo, ¿verdad? Y este tipo de cosas que ojalá cada vez sean menos, porque los niños son los más dañados en este sentido. Estos serían uno de los principales. Luego también hay personas, Carolina, y esto tal vez sería de las últimas cosas que yo diría, pero sin embargo para las personas que son muy sociables, son de gran peso, los amigos, ¿puedes creer? Eso te quería preguntar ahorita precisamente, que de qué forma pueden los hijos, familiares o amigos actuar como aliados y en qué momentos podrían también ser obstáculos, Claudia. Son obstáculos cuando la persona, cuando la pareja, los integrantes de la pareja le dan mucho peso a la sociabilidad. ¿Por qué? Porque los amigos toman partido muchas veces, tarde o temprano tienen que decidir. Y es muy difícil el amigo que puede permanecer con las dos partes, ¿verdad? Entonces, al final terminan retirándose los integrantes del divorcio de las amistades y hay más pérdidas entonces, ¿no? Pérdidas dolorosas porque son los amigos, entonces empieza el duelo de yo pensé que fulanito era mi amigo, pero ahora invitó solo a ella, ahora me excluyó a mí, exclusión empieza a haber. La parte social también se ve afectada en las personas que tienen esto como un valor, no en las que no lo tienen como valor. Claro. ¿Cuál sería entonces el impacto emocional en los hijos al crecer en un ambiente donde la relación de sus padres no es sana, pero se mantienen juntos por ellos? Son múltiples, Carolina, desde la montaña rusa de las emociones, que es la primera parte, ¿verdad? Que pasan por enojo, a veces están deprimidos y a veces si hay un cumpleaños y van, están eufóricos, es la montaña rusa. Y eso significa inestabilidad. Y sabemos que el bienestar es igual a estabilidad. Pero por otro lado, hay vergüenza en los niños, se sienten avergonzados y hay mucha ira en contra de los papás. Vergüenza porque en el colegio les empiezan a decir, y tus papás ya no están juntos, y solo vino tu mamá, y etcétera. Sienten vergüenza, y es algo que los padres no se dan cuenta muchas veces. Pero los niños también afrontan su propio núcleo social escolar en donde hay comentarios sobre ello. También
Hay niños que no duermen bien y empiezan a mostrar efectos secundarios del divorcio como pesadillas, etapas regresivas, sensaciones de ansiedad, se rascan la piel, la mandíbula la aprietan durante la noche, amanecen con dolor de cabeza. Hay decaída en la parte académica, en las calificaciones porque están distraídos, están no concentrados. Hay niños que incluso llegan a dejar de comer y tienen problemas de conducta alimentaria. Cuando son adolescentes empiezan a tener relaciones conflictivas con sus parejas y luego también empiezan a cuestionarse, no, yo solo quiero tener novias o no quiero casarme, esto no funciona. O se ponen muy formales y entonces psíquicamente empiezan a socializar con su novia o su novio como que estuvieran casados, tratando de suplir todo aquello que mamá o papá no llenó en su nueva pareja, porque ellos no quieren ser así. Y esto es problemático porque se adelantan a etapas, ¿verdad? En el noviazgo no eres esposo, eres novio, no te toca pagar cuentas y hay novios que lo hacen, que asumen esas responsabilidades. Cuando te quedas como hijo o hija asumiendo el papel del que se fue. Oh, eso es terrible, el hijo parental. Eso es terrible y aquí en el libro hay un capítulo o hay una gran parte de esto porque estos son el hijo parental es el que hace, justamente como tú dijiste, la función de papá o mamá, del que se va. Es el que cierra las puertas, es la niña que le sirve la comida a papá, que lo acompaña a las fiestas, como que fuera la esposa, pero es la hija. Pero el papá no se da cuenta porque son movimientos que se hacen en automático hasta que alguien te dice, hey, ya te diste cuenta que está haciendo tu esposo, pero es tu hijo y que lo estás adelantando. Entonces, eso daña. Totalmente, porque les limita a los hijos vivir la etapa que están viviendo o que la edad que tienen, si es adolescencia o si es niñez, los hace personas sumamente maduras y formales a corto tiempo y tienen problemas de ansiedad. ¿Por qué? Les preocupa las cuentas, ¿verdad? Que todo alcance. Les preocupa el hermanito porque lo ponen a cuidar. Les preocupa si mamá se enferma porque aquí dijimos simbólicamente es el esposo. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La preocupación al futuro. ¿Qué voy a hacer? Y ese niño no tiene la capacidad evolutiva mental ni psíquica para poder resolver esto a lo que nosotros mismos lo situamos. Si hoy te das cuenta que estás haciendo esto, es momento de cortar esto radicalmente. No son cuentos, esto se da más de lo que nosotros creemos. ¿Cuál es tu sugerencia como psicóloga para empezar a abordar el miedo a lastimar a los hijos, entendiendo que también esa misma situación puede ser una oportunidad de crecimiento, Claudia? Bueno, en primer lugar, como psicóloga he de decirles, todos los estudios dicen, ¿el divorcio afecta a los hijos? Sí, claro, los hijos no quieren que sus padres se separen. Sin embargo, lo que más afecta es cómo se tratan. Entonces, si no hay solución a una mejor relación, a una interacción sana, y hay desamor, indiferencia, golpes, todo lo que puede, infidelidad, todo lo que pueda haber, la indiferencia mata mucho. La indiferencia hace que la persona que está recibiendo la indiferencia no se sienta vista, reconocida, que se vuelva ingobernable. Porque todos necesitamos ser vistos. Si esto está en tu hogar y lo más viable es separarse, decirte yo como psicóloga, sí les va a doler a tus hijos que se separen, pero más le duele ver lo que tú haces y dejas de hacer con la mamá o el papá de tus hijos. Entonces es algo que no nos podemos quitar. Pero esto bien trabajado y diciéndoles, por ejemplo, nos vamos a separar porque no somos más amigos o no nos amamos, depende de la edad, pero él es tu papá o tu mamá y yo lo reconozco como tal y lo respeto. Vamos a tener 2 casas, vas a ver a tu papá, que le hablen a los hijos. Ese es el divorcio viable, es mucho mejor. Los niños al principio, los adolescentes sienten extraño, pero a largo plazo se adaptan. Claro. Ya no hay mutilaciones, son los raspones. Claro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podría ser una relación de familia que no se define por estar juntos físicamente, sino por la calidad del vínculo y el respeto? De hablamos de los divorcios viables. Sí, los divorcios viables y los he tenido en clínica y me lleno de orgullo de eso, no porque haya sido una elaboración y construcción de la psicoterapia, no, muchas veces llegan ya siendo evolucionados diciéndote, Claudia, mire, ayúdenos a separarnos, ya tomamos la decisión. ¡Wow! Tuve un caso donde la suegra se quedaba fuera con el niño en lo que los 2 esposos que se querían separar entraban, la suegra de ella. Y eso era típico, porque generalmente la suegra de la mujer la termina odiando, porque ¿cómo le hizo eso a mi muchachito? Siempre va a ser la
la O más tal vez está esa castigada, suegra ¿verdad? buscando de que mi hijo se divorcie de esta y así me Ah, no había pensado en eso. No, vieras que, no, la nuera hablaba muy bien de ella, o sea, Ok. tiene una relación viable, o sea, sí se dan esos casos. ¿Esto afecta positivamente? Esa era la pregunta. ¿Cómo afecta? Si somos viables. Afecta re Sí, bien, ¿por qué? Porque tenemos estabilidad, hay respeto, que es básico en una relación de amor y de cariño, y esto para esposos y en todas claro, las relaciones. claro. Y hay comunicación. Fíjense que hay niños que, o personas que, hijos, que nunca a lo largo de la vida pueden ver a sus padres juntos porque tienen todavía el recuerdo de cuando peleaban. Y aun cuando hoy no pelean, solo se acercan o en una ocasión social de cumpleaños, de lo que fuese, y empiezan a sudar y quiero que uno de los dos se vaya. Es porque Se esto les hay activan sus dolor, se les recuerdos. activa. Quiere decir que también tus hijos necesitan ese acompañamiento psicoterapéutico. Y ya saben que a mí me gusta hablar de niños y muchas veces no les calificamos para tal. ¿Verdad? Y Ujú. ellos lo están viviendo, y aunque tengamos 4 hijos, por ejemplo, cada hijo lo está viviendo desde su perspectiva, desde su forma de pensar, desde lo que introyectó e ingresó en su mente y en sus emociones. Cada uno tiene una visión distinta. Cada hijo necesita este acompañamiento además. Claro. Y aquí en la clínica, Claudia, ¿qué has notado tú que han aprendido ambos? Porque dices que has atendido a ambos, Sí. a los dos padres, que se atrevieron a tomar la decisión de priorizar su bienestar emocional. ¿Qué es esa riqueza que los sostiene en una decisión y en lo que tú decías, en una separación viable? Fíjate que la riqueza es el amor que se tienen, porque las parejas que se separan de esta manera se quieren. El cariño que ¿Y se qué tiene. quieren? Sí, ¿y qué quieren para el otro? Lo mejor. ¿Cómo? Como lo quieren para sí mismos. Pero generalmente son personas que han pasado por un proceso de psicoterapia individual, que ya han llegado a esta conclusión y que ya como pareja que se quiere divorciar o separar, llega a tu clínica. Son procesos internos. Y porque además reconocen que el otro es buena persona, pero que no es suficiente que sea buena persona para que él o ella te ame, ¿verdad? Se necesitan otros ingredientes que ya no se cumplen o que quizás nunca se cumplieron. Quizás hay parejas que se casaron porque ella había quedado embarazada, por ejemplo, y que nunca le llena al otro, pero que cumplió con su compromiso de ser padre y llegan a la conclusión y lo platican. Y un favor le hacen a la persona que tiene el bebé, a la mujer, digamos, porque le da libertad y también le da la oportunidad de volver a ser amada por alguien que la ame de verdad y ellos pues toman también su camino. Entonces, básicamente esto solo se puede hacer cuando hay un amor sincero y el amor es cariño. Claro. El amor es que te reconozco, que eres un buen ser humano. Válido todo lo que hiciste y aportaste a la Sí. relación, aunque esta esté terminada. Lamentablemente, no siempre es así. Pero los que lo hacen en esos divorcios que sí son Viables. viables, su conexión y amor después del divorcio se va a seguir sosteniendo en valía, en Sí, respeto, totalmente. ¿verdad? Versus los que no son viables, Claudia, ahí sí se rompe todo. Se rompe todo entre las personas y los hijos son quienes más pierden. ¿Por qué? Porque cuando algo sucede que haya que tener que hablar y abogar por ellos, no tienen el respaldo de las dos padres, sino que solo uno de ellos, o uno va para un lado, otro va para el otro, y existe esa contradicción que a quién afecta al final, a los padres. ¿Qué nos muestra? Alguien o una pareja que no puede hablar después de 20 años, que hay algo no resuelto en alguno de los dos y que tiene un ego grandísimo que ni el divorcio pudo pinchar. Ahí lo recomendable, ok, si desde ahorita tú estás viendo que no va a ser viable tu separación, es como abogar para que tus hijos sí tengan la psicoterapia y puedan ellos madurar el proceso y es como madurar a carreras, ¿verdad? Pero ya no les afecte tanto que sus papás, aunque estén separados, se sigan mentando a la madre, que no estén de acuerdo con casi nada, pero ellos se pueden rescatar. Claro, totalmente se pueden rescatar, sobre todo si las dos partes, ojalá, inculquen el respeto por la madre y por el padre, porque aquí hay dos jerarquías, ¿verdad? O dos lugares. Uno es la pareja, aquí arriba, hombre y mujer, y aquí abajito están los hijos. Uh-huh. Si se rescata este orden, todo está bien. Hay parejas que no se hablan porque una de las dos partes no quiere. Está bien, pero
respetando, aunque no nos hablemos, al otro como tu padre y como tu madre, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y a los hijos que son independientes de nuestro divorcio. Pues. Exacto, porque son dos órdenes. Una es la relación de pareja y otra es la relación con los hijos. Y como tú decías, no queda nada. Miren, señores y señoras, sí quedan los hijos. Quedan los hijos para siempre y quedan de aquí a la eternidad, como yo les digo. Y por eso es que ojalá esos corazones y esas mentes se dispongan a trabajar en sí mismos para que sus hijos, por lo menos si hay eventos, graduaciones, bodas, se puedan saludar. Carolina, hay padres que no pueden bailar el vals porque uno de los dos no quiere después de 1000 años. Eso habla muy mal de la persona que no ha procesado. Siguen ensimismados en ellos y sin importar que el interés y que está siendo lastimado en el hijo, ¿verdad? Después de toda esa terapia que reciben las parejas contigo, ¿cómo se ve una familia que se rehizo desde el respeto, la individualidad y la autenticidad más allá de su estado civil? Son estas familias que las ves compartiendo en los mismos eventos, bautizos, bodas, primeras comuniones, cumpleaños y todo eso. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí existen. Sí existen estas familias que se integran postdivorcio y que han pasado las etapas, porque no siempre se llega a la integración de una familia binuclear, digamos, civilizadamente, con educación y con respeto. Porque el divorcio, ustedes saben que exhorta, saca de nosotros las más grandes pasiones de lo malo que pueda haber, el enojo, la ira, la decepción. Pero luego de haber superado todo eso, se llega a la aceptación y a poder integrar este tipo de familia donde nos respetamos y nos vemos en una fiesta en 2 mesas diferentes, pero nos podemos saludar respetuosamente. Es más, hasta las nuevas parejas se respetan porque no tienen la culpa y porque es que, como todos decimos, ¿verdad? La vida continúa. Claro. Y por eso somos o no somos, porque esta es la familia posmoderna. ¿Qué pasa después? La cuestión era, ¿qué va a pasar contigo después del divorcio? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces vale la pena evolucionar y llevarnos respetuosamente, dándole el lugar de padre y de madre, que es lo que queda. Claro. Ya no queda otra cosa. Y esas son las buenas bases para construir una nueva relación y ya en las familias ensambladas, que es donde habla profundamente tu libro, vas con la mejor intención, vas con claridad, con qué puedes aportar, cuáles son tus límites en relación al otro y su descendencia, y la tuya y tus descendientes, y cómo entrelazar ambas familias, Claudia. Pero ¿qué pasa? Eso, si ambos vinieran de una separación viable, creo que, sácame de mi error si no es así, pero solo se me ocurre pensar, se facilita el ensamblaje a futuro de familias que se construyen. O si uno viene bien y el otro viene mal, o si los dos vienen mal. O sea, son 3 panoramas. Sí, si vienen bien, quiere decir que ya superaron la etapa del divorcio, que ya vivieron el duelo. Esto va a facilitar mucho, sobre todo lo que el libro habla, de no querer llevar a esta nueva familia lo que no se cumplió en la que dejé. Porque si voy con esa expectativa, voy directito al fracaso. Esta es una nueva plataforma y diferente. Es como lo que dice el libro, es jugar damas chinas con tablero de ajedrez. No funciona, esto es nuevo. Sí tengo claro esto, pero casi nadie lo tiene, ¿verdad? Entonces es más difícil. Si la pareja se divorció y está en paz, es más fácil y viable hacer una familia y vincular a todos, por supuesto. Hay exparejas que dicen, ay, qué bueno que él la quiere y la respeta porque se lo merece. Y hay exparejas hombres que también lo dicen de la mujer y viceversa, la menor de los casos, ¿verdad? Ok. Ensamblar es totalmente posible. Te abriste a una nueva relación, creo yo. Porque es que están esos 3 panoramas que te decía Claudia, donde te unes desde un buen divorcio, te unes donde solo uno de los 2 ensamblados hizo un buen cierre y el otro está todavía con expectativas, este sí me va a hacer feliz ahora, y está donde los 2 vienen todavía con heridas profundas, donde qué garantía puede tener un ensamblaje si todavía vienes con tu herida sangrando. Las 2 que dijiste de segundo y tercero, uno de los 2 viene sangrando y el otro ya está sano.
si ustedes están en un noviazgo así, no se casen todavía ni se unan. No es buen pronóstico. Hay que sanar el duelo. Lleva entre 2 y 5 años sanar el duelo del divorcio y depende cómo haya sido. Hay personas a quienes les toma más tiempo. Y si los dos vienen con heridas profundas, por favor, no cometan ese error de casarse porque van a querer cumplir expectativas del matrimonio anterior y le van a trasladar al otro toda esa responsabilidad del primer matrimonio. No funciona así. Siempre se les dice, espérense, sean novios más tiempo, conózcanse. Todavía no, hay más tiempo que vida y es verdad. Sí. ¿Cuál sería tu cierre, Claudia, tu mensaje final para aquellos padres que creen que divorciarse significa fallarle a sus hijos? ¿Y cómo puede transformarse esta experiencia en una enseñanza de amor propio y respeto para sus hijos? Vamos por 2 partes. La primera, ¿cuál es el mensaje para aquellos que creen que divorciarse significa fallarle a los hijos? Y te repito la segunda. Muy bien. Después. Para quienes creen que divorciarse es fallarle a los hijos, creo que todos pensamos eso en algún momento, sobre todo en las primeras momentos de la crisis, ¿verdad? No solo en qué fallé a mis hijos, no que en qué fallé yo, en qué fallé al otro, en qué le fallé a mi mamá, en qué le fallé a mis creencias. Es bastante normal, pero vamos a centrarnos en la pregunta. No le fallas a tus hijos. Esta es una relación de esposos. Entonces, digamos, si hubo errores, si hay algo que reparar en tu vida personal, es a nivel de pareja. Ahora, ¿cuándo le fallas a tus hijos? ¿Cuándo hablas mal del padre que se va? Cuando dices que está loca o dices que no te paga la mensualidad que te debe de dar. Cuando fallas a tus hijos, cuando no los visitas, cuando les haces una promesa de irlos a traer y a recoger y los dejas plantados. Cuando les pegas y los maltratas porque tú no tienes control de impulsos por la frustración y el dolor del divorcio y entonces se los cargas a ellos. Cuando los haces pasar vergüenza en el colegio porque no has pagado las cuentas y no les dan sus notas porque están divorciados y tú estás en problemas económicos, allí sí les fallas a tus hijos. De lo contrario, es el nivel que les dije anteriormente, el nivel horizontal, pareja, esposo y esposa, y entre nosotros fallamos. Y si tenemos esto bien claro, podemos trabajarlo en nuestra mente, pero también podemos explicarle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Esto es algo de nosotros dos como pareja. Ustedes no tienen la culpa de esto ni es su responsabilidad. Tu papá sigue siendo tu papá y respétalo. Tu madre sigue siendo tu madre y respétala. Esto es tan claro como esto, Carolina. No les fallas. Les fallas en la relación de padre, totalmente distinto. Ok. Sí, y la siguiente pregunta era, ¿cómo puede transformarse esta experiencia en una enseñanza de amor propio y respeto por tus hijos? Wow, eso es a lo largo del camino que vamos aprendiendo, que es una enseñanza personal de que has madurado, de que te reconstruyes, de que es como un florero, ¿verdad? Se destroza y agarras tus piezas y vuelves a ver qué vas a hacer ahora con ellas. Y ahí es donde aprendes a ser mejor persona, a ser más respetuoso, a ser más honesto, quizás, a ser más leal con el otro, a no dejar que terceros se metan en tu pareja, etcétera. Ese es en el proceso. Eso muchas veces no se hace al nomás fue el divorcio. Ese es un camino que hay que recorrer y se logra a través de pasar el duelo. Y cuando hablo de esto es a través del dolor, porque sí se llora, sí es triste. Pero también cuando te dejas ayudar, cuando empiezas a ver síntomas físicos y llegas al doctor y te dice, ¿sabes qué? Esto es emocional. ¿Por qué no va donde un psicólogo? Hay doctores tan buenos que hasta te dicen, vaya con él, yo le voy a mandar la referencia. Vaya, tómelo en serio, porque la emocionalidad tiene que ver con el cuerpo. Y haga su proceso y entonces va a mejorar y va a poder aprender. Sí. Esa era la pregunta. Sí. ¿Sí? Darse ese regalo de estar limpio, de estar con una mente clara y un corazón sano para poder entrar a no caer en un somos o no somos, sino que vamos a ser. Eso, si yo salgo sana de una ruptura, entro a una nueva relación siendo. Totalmente. No, ¿será que soy, que no soy? ¿Me querrá para algo formal? ¿Será que me va a cambiar por otro, por otra? Entonces, en síntesis, Claudia, tu libro, si nos puedes contar cómo eliminar la duda del somos o no somos y entrar a un, claro que sí, somos, por supuesto que somos. Aquí hay una pregunta crucial.
que se deben de hacer ustedes. ¿Quiero la pareja o quiero la familia? Eso. Son dos respuestas diferentes. Son diferentes porque hay quienes llegan queriendo a la pareja, pero encontrándole defectos y que no pueden con la familia. Entonces la respuesta es no, búscate a alguien que no tenga hijos, así de sencillo. Pero si la respuesta es quiero a la pareja y quiero la familia, entonces se puede integrar la familia y se puede ser, entonces sí somos, pero no puede ser a medias, porque tarde o temprano te cobra la factura del resentimiento de que no fue tomada en cuenta en su totalidad en todos los ambientes, o de que los hijos son excluidos, o que te quieren para a veces sí, a veces no. Y entonces resultas peor que la primera vez, porque ¿en qué sentido peor? Internamente. Y esto afecta a la autoestima. No valgo lo suficiente, que no me tomen en cuenta, que no me pueden ver en todos los ambientes sociales o familiares. Y esto tiene que ver mucho y podría extenderme a parejas o a personas que les han hecho promesas a sus hijos de yo siempre te voy a cuidar, tú lo leíste en el libro, siempre voy a estar contigo, yo nunca me voy a volver a enamorar, yo me dedico en cuerpo y alma a mis hijos. No, no prometan eso porque ustedes no lo saben, no saben si en el supermercado van a conocer a alguien que les apachó el ojo y les gustó y que las quiere conocer seriamente porque vamos cambiando en el proceso de oro y la vida continúa. No hagan promesas de este tipo que después a los hijos sí o sí de todas formas les vuelves a fallar si es que pensaste que fallaste porque te divorciaste. O les vas a querer cobrar a ellos la factura de te sacrificaste. Ay, no qué quisiste horror. ponerle ni madrastra ni padrastro Sí. porque te entregaste de lleno a ellos y luego cuando ellos es momento de emprender su propio vuelo, hacer su propia vida, les vas a lanzar facturas altísimas porque tú te sacrificaste por ellos. Sí, y aquí es interesante esas facturas tan dolorosas. Si los hijos han hecho un proceso, seguramente se van a dar cuenta que esos padres los están manipulando y pueden responder, hey, tú lo decidiste. Yo no te lo pedí que te quedaras, tú lo decidiste. Pero el problema es cuando los hijos no han hecho proceso, que entonces se quedan amarrados a ese padre y también se les dificulta a ellos, se les entorpece su vida. ¿Su vida de qué? De pareja. Hay hijos que ni siquiera se casan por estar cuidando a esa mamá que se sacrificó por ellos o a ese papá que estuvo ahí para ellas. Entonces, este tipo de promesas es mejor no hacerlas e ir trabajando cada etapa lo que es, ¿verdad? Ser muy honestos y ser muy buenos con nosotros, pero también muy buenos con nuestros hijos. Uh-huh. Sí, yo creo que muy claros, ¿no? Me quedo con eso, Claudia, y voy a lanzarles una pregunta para que la reflexionen, pero antes, ¿con qué me quedo yo? Me quedo con la claridad de la importancia de amarte a ti misma para darte un lugar en una relación que se sostiene o en una relación que es necesario que termine. Ante todo, por amor a ti. Sí. Porque el regalo más grande que les puedes dar a tus hijos es amarte tú a ti, valorarte y respetarte, porque es el modelo que van a usar para ellos tratarse a sí mismos y para que tú vas a usar para tratarlos a ellos también. Y es el modelo también que ellos van a utilizar, a imitar a la hora de relacionarse en el futuro con sus parejas o en su nuevo hogar, cuando formen un hogar. Entonces, yo creo que tendría que ser una relación que no sé si existan, que siempre todo está súper duper y que no hay problemas. Falso. Todo es un sube y baja. Pero no esperes a que las cosas se solucionen solas. Busca ayuda. Sánate tú, porque eso es el mayor regalo que les puedes dar a tus hijos. Es una crianza con una mamá y un papá sanos emocionalmente. Entonces, puedas decidir desde el amor, el respeto a ti, a tu pareja y a tus hijos, que es lo mejor para todos. Entonces ya se buscan si vamos a concluir en que siempre sí nos separamos, vamos a llegar a esas separaciones viables, en lugar de tirarnos los platos a la cabeza hasta el último momento. Y los hijos, por favor, tomemos conciencia de ellos, que necesitan sí o sí de la terapia, bueno, idealmente todos los miembros de la familia, y cuando se está rehaciendo y hay alguien en estas familias ensambladas que está haciendo mucho alboroto, es porque está sangrando, o sea, su herida sigue sangrando. Ahí lo más recomendable es, por favor, vayan y busquen ayuda. Siempre para mí la ayuda terapéutica es de las cosas más lindas que nos mandó el cielo, sí, para poder ir por la vida en las relaciones
personales, interpersonales e intrapersonales sanos, livianos. Livianos, qué rico, qué Sí. linda esa palabra, liviano. Y poderles dejar con esta pregunta como una reflexión, si estás dispuesto o dispuesta a considerar que una relación sana puede ser más importante que una relación unida a cualquier costo. Te lo dejo. Gracias. Y si llegaste hasta acá, quiero decirte, tenemos un libro de Claudia Cuyún. Dinos que estás interesado en él, comunícate con nosotros y mándanos tu nombre, tu correo, tu celular, donde te podemos contactar para que puedas obtener el libro de Claudia. Ya coordinamos contigo dónde lo puedes recoger. Un abrazo y hasta un próximo episodio. Chao. Gracias, Claudia. A ti, Carolina, muchas gracias. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.